Hola, con este video comenzamos una serie llamada Sector Externo. Para introducirnos en el tema voy a darles algunas precisiones conceptuales con respecto a lo que tiene que ver con el sector externo. Básicamente, la relación con el resto del mundo de un país tiene mucho que ver con la oferta y la demanda de dólares, con otros conceptos como los aranceles y las retenciones. Voy a hacer algunas aclaraciones con respecto a esto. Primero, ¿qué es el tipo de cambio? Todos los días escuchamos que el dólar vale tantos pesos. El tipo de cambio es básicamente el valor de la moneda extranjera expresado en moneda nacional. También tenemos que saber que en nuestro país hay empresas que le venden al resto del mundo, a eso se le llama exportaciones, y cuando compramos bienes o servicios al resto del mundo se llaman importaciones. En estas dos relaciones que tenemos con el resto del mundo, el gobierno cobra impuestos. Cuando le cobra un impuesto al exportador se llaman retenciones, mientras que cuando le cobra un impuesto a los bienes que provienen del extranjero se llaman aranceles. Esto altera la cantidad de dólares que reciben exportadores e importadores. Por lo tanto, tenemos que hablar de un tipo de cambio efectivo, que es el que recibe el exportador o el importador. A su vez, también tenemos que saber que el mercado de divisa actúa como cualquier otro mercado. Hay una oferta de dólares y una demanda de dólares, y eso determina, como en todo mercado, un precio. El precio de la moneda extranjera, que es el valor que va a tener el dólar en nuestro país. A su vez, el tipo de cambio puede ser flexible, donde el mercado es el que determina, por la libre oferta y concurrencia de la demanda, el precio que va a tener la moneda extranjera en nuestro país. Un tipo de cambio fijo, como fue en Argentina en 1991 con la ley de convertibilidad, que se estableció que un peso valía un dólar. En esta segunda opción, el Banco Central está obligado a intervenir en el mercado de divisas para que se cumpla esa igualdad. Y por último tenemos un tipo de cambio de flotación sucia, en donde el valor de la divisa fluctúa libremente en el mercado, ¿sí?, de acuerdo a la oferta y a la demanda de dólares, pero con ciertas cotas, con ciertos límites inferiores y superiores. Por ejemplo, si el gobierno determina que quiere que el dólar valga entre 60 y 40 pesos, por ejemplo, no va a intervenir el Banco Central hasta que se llegue a un límite de 60, a un límite superior o a un límite de 40 inferior. Cuando el precio de la divisa llega a ese punto, ahí recién el Banco Central comienza a influir para detener o aumentar el precio de la divisa según corresponda. En este primer ejercicio vamos a ver cómo actúa el mercado de divisas, ¿sí? El mercado de moneda extranjera. Vamos a tomar el dólar como ejemplo. Tenemos una oferta de dólares para nuestro país, una demanda de dólares, y acá tenemos cuánto es el impuesto que el gobierno le cobra, por un lado, a los exportadores, que en ese caso lleva el nombre de retenciones, y que es igual al arancel, que es el impuesto que se le cobra a la importación. En un primer momento vamos a calcular cuánto es el tipo de cambio de equilibrio, es decir, cuánto vale el dólar en este país con estos datos hipotéticos y la cantidad de dólares de equilibrio. Por lo tanto, como todo mercado, el de la divisa no es distinto a lo que venimos analizando. Acá podemos determinar la cantidad de dólares de equilibrio y el tipo de cambio, que lo vamos a simbolizar con una E mayúscula. Entonces, si yo grafico la oferta y la demanda, obviamente esta es la oferta de divisas y esta es la demanda de divisas, me va a determinar precio y cantidad, como cualquier otro mercado, nada más que en el mercado de divisas el precio es el tipo de cambio. Es decir, cuánto vale la moneda extranjera, en este caso el dólar, expresado en moneda nacional. ¿Cómo calculo esto? Como lo veníamos haciendo. Igualamos la función de oferta con la función de demanda. La demanda de divisas igual a la
oferta de divisas, tenemos que la demanda es 150.000 menos 100, y esto es tipo de cambio, es un precio, el precio de la moneda extranjera expresado en moneda nacional, y la oferta de divisa para poder encontrar cuánto vale el dólar en este ejercicio. Entonces, agrupamos los términos semejantes, los que tienen la letra E, tipo de cambio hacia la derecha, y los independientes hacia la izquierda. Por lo tanto, tendríamos de acá se desprende que 150.000 menos 50.000 serían 100.000. 100E más 100E serían 200 tipo de cambio. 200 que está multiplicando pasa dividiendo. Simplificamos, esto sería igual a 500. Es decir, que con estos datos, el valor del dólar en este país sería de 500. 500 pesos sería el valor de un dólar. Ahora, ¿cuál es la cantidad de dólares de equilibrio? Reemplazamos en cualquiera de estas dos opciones y me tiene que dar exactamente el mismo valor. 50.000 más 100 por 500. Esto me va a dar 50.000, 50.000 más 50.000, 100.000. Y para comprobar que esté bien, se hace lo mismo, quedaría en la demanda 150.000 menos 100 por 500, 100 por 500, 50.000, menos 150.000, 100.000. Esa sería la cantidad de equilibrio de dólares. Por lo tanto, tenemos que el tipo de cambio es 500 y la cantidad de equilibrio es 100.000. Bien, entonces lo que calculamos en el punto A fue el tipo de cambio básico. Ahora bien, nos piden que calculemos el tipo de cambio efectivo exportador y tipo de cambio efectivo importador. ¿Qué es esto del tipo de cambio efectivo exportador primero? Dijimos que cuando un empresario vende al resto del mundo se le cobra un impuesto llamado retenciones, que en este caso las retenciones son del 10%. Entonces, por cada dólar que exporte, él va a tener que pagar un impuesto. Entonces, ¿cuánto es lo que va a recibir por cada dólar? El tipo de cambio efectivo exportador, vamos a hacer así, es el tipo de cambio básico que acabamos de calcular por 1 menos el impuesto a la exportación, es decir, las retenciones que el gobierno le cobre. ¿Cuánto va a recibir este exportador por cada dólar que venda al resto del mundo? ¿500? No, tienen que pagar el impuesto, por lo tanto serían 500, 1 menos 0,10, que es la tasa impositiva para este impuesto, por lo tanto va a terminar cobrando por cada dólar que venda 450, no 500 sino 450. Para el importador ocurre algo similar. Vamos a calcular el tipo de cambio efectivo importador. Por ende, el tipo de cambio efectivo importador es el tipo de cambio básico 1 más el arancel, la tasa, que en este caso dará casualidad que es la misma que las retenciones. Por lo tanto sería 500, 1 más 0,10. Esto nos va a dar 550 como tipo de cambio efectivo importador. Bien, espero que les haya gustado el video. En los próximos encuentros vamos a estar avanzando con este tema del sector externo. ¿Sí? Gracias.